Muy buenas tardes a todos. En la clase del día de hoy vamos a ver cómo se calcula el volumen de las figuras compuestas. Recordemos primero que se le llama figura compuesta a aquellas figuras que están formadas por figuras más simples, como por ejemplo prismas, cubos, esferas, cilindros, conos, entre otras. Observemos ahora algunos ejemplos de lo que llamamos figuras compuestas. La figura 1 es una figura compuesta ya que está formada por un prisma rectangular y por una pirámide. La segunda figura también es una figura compuesta ya que está formado por un cilindro y por una semiesfera. Y finalmente la tercera figura también es compuesta ya que está formada por dos cilindros, el cilindro exterior y el cilindro interior que formaría un hueco. Entonces en la clase del día de hoy vamos a ver cómo se calcula el volumen de este tipo de figuras. Bueno, sin más por el momento vamos con el primer ejemplo que consiste en calcular el volumen de esta figura. Entonces, cuando querramos calcular el volumen de una figura que está compuesta, lo primero que debemos hacer es determinar por qué figuras está formada nuestra figura compuesta. En este caso, si observamos con atención, podremos observar que la figura que se nos está dando está formada por un prisma rectangular y por una pirámide. Podemos observar incluso una simulación para observar las dimensiones con mayor detalle y convencernos de que en efecto esta figura está formada por un prisma rectangular y por una pirámide. Entonces, una vez que ya determinamos por qué figuras está formada nuestra figura compuesta, ahora hay que calcular el volumen individual de cada una de ellas y después sumarlas. Entonces vamos a decir que el volumen total de nuestra figura compuesta va a ser igual al volumen del prisma más el volumen de la pirámide. Y ahora vamos a proceder a hacer los cálculos. Primero vamos a calcular el volumen de nuestro prisma. En este caso nuestro prisma tiene por dimensiones 15 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Y además debemos recordar que el volumen de un prisma se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Y ahora vamos a sustituir numéricamente. La base está formada por un cuadrado cuyas dimensiones son 15 por 15 centímetros. Entonces el área de la base es 15 centímetros por 15 centímetros. Mientras que la altura es de 10 centímetros. Entonces nos va a quedar aquí 15 centímetros por 15 centímetros por 10 centímetros. Y procedemos a hacer los cálculos. Ahora 15 por 15 nos da un total de 225. Entonces vamos a anotar 225. Centímetros por centímetro es centímetro cuadrado y todo esto tiene que ir multiplicado con los 10 centímetros de la altura. Ahora 225 por 10 nos da 2250 y centímetros cuadrados por centímetro nos da centímetros cúbicos, que es precisamente las dimensiones para el volumen. Ahora vamos a calcular el volumen de nuestra pirámide. Entonces vamos a calcular de este lado. El volumen de la pirámide, tenemos que recordar, es igual al área de la base multiplicada por la altura y todo esto dividido entre 3. Entonces, si observamos la figura que se nos está dando, podremos observar que la base de nuestra pirámide es precisamente 15 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Entonces, el área de la base va a quedar 15 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Mientras que la altura de la pirámide es de 8 centímetros, por lo tanto de este lado nos queda 8 centímetros y todo esto dividido entre 3. Y ahora vamos a simplificar. Ahora 15 por 15 nos da 225, entonces vamos a obtener 225 centímetros por centímetros nos da centímetros al cuadrado. Esto multiplicado por 8 centímetros y dividido todo entre 3. Ahora vamos a simplificar. 225 por 8 da un total de 1800. Centímetros cuadrados por centímetros nos da centímetros cúbicos y todo esto dividido entre 3. Ahora, 1800 dividido entre 3 da 600 y los centímetros cúbicos simplemente los bajamos. Ahora que ya tenemos el volumen individual de cada una de las figuras que forman nuestra figura compuesta, ahora lo único que tenemos que hacer es sumar los resultados. Entonces el volumen total va a ser igual al volumen de nuestro prisma más el volumen de nuestra pirámide. Entonces vamos a anotar volumen de nuestra pirámide y sustituimos numéricamente. El volumen del prisma es 2250 centímetros cúbicos según lo habíamos calculado
y el volumen de la pirámide es 600 centímetros cúbicos, lo que nos da un total, ahora 2250 más 600 da un total de 2850 centímetros cúbicos. Y este es el volumen de la figura compuesta número 1. Bien, pasemos al segundo ejemplo, que consiste en calcular el volumen de este cilindro hueco. Entonces lo que podemos ver es que nuestra figura compuesta está formada por dos cilindros. Un cilindro exterior que tiene un radio de 9 centímetros y un cilindro interior que tiene un radio de 5 centímetros. Aparte, la altura de ambos cilindros es de 3 centímetros. Ahora, para darnos una idea de cómo podemos calcular el volumen de esta figura, podemos imaginarnos lo siguiente. Imaginemos un cilindro completo, es decir, un cilindro que tiene un radio de 9 centímetros y que no tiene ningún hueco. Imaginemos entonces que a este cilindro le quitamos en el centro un volumen cilíndrico que tiene por radio 5 centímetros, es decir, lo apartamos. Como podrán observar, nos queda exactamente la figura cuyo volumen queremos determinar. Entonces lo que nos está diciendo esta simulación es lo siguiente. Podemos primero calcular el volumen del cilindro completo, es decir, el volumen del cilindro sin huecos, y entonces restarle el volumen del hueco, y lo que nos va a quedar es exactamente el volumen de la figura que queremos determinar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el volumen del cilindro completo y le vamos a restar el volumen del hueco. Entonces calculamos primero volumen del cilindro completo. Entonces, recordemos que el volumen de un cilindro se determina multiplicando el área de la base, es decir, el área de la base por la altura. Pero por ser un cilindro, el área de la base se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado y pasamos el h. Entonces el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por h. Ahora, pi vale aproximadamente 3.1416, mientras que r en este caso vale 9 centímetros. Entonces vamos a tener aquí 9 centímetros elevado al cuadrado. Todo esto por la altura, que en este caso vale 3 centímetros. Y desarrollamos, entonces vamos a tener 3.1416. Ahora, 9 centímetros al cuadrado da un total de 81 centímetros cuadrados. Todo esto multiplicado por 3 centímetros y vamos a realizar la multiplicación. Multiplicamos 3.1416 por 81 y por 3 y eso nos va a dar un total de 763.4088 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a determinar el volumen del hueco. Entonces, volumen del hueco va a ser igual al área de la base multiplicada por la altura, porque vean que el hueco también es un cilindro. Entonces el área de la base se debe calcular también con la fórmula pi por el radio al cuadrado por h. Y nuevamente, pi vale aproximadamente 3.1416, pero en este caso el radio del hueco es de 5 centímetros. Entonces nos queda aquí 5 centímetros elevado al cuadrado multiplicado por la altura, que es de 3 centímetros. Y vamos a desarrollar todo esto. Entonces nos queda 3.1416 y 5 centímetros al cuadrado nos da un total de 25 centímetros cuadrados multiplicado por la altura, que es de 3 centímetros. Y realizamos este producto. 3.1416 por 25 y por 3 nos da 235.62 centímetros cúbicos. Ahora, vean, nuevamente, este es el volumen del cilindro completo, es decir, del cilindro sin huecos, y este es el volumen del hueco. Entonces el volumen de la figura que queremos determinar va a ser el siguiente. El volumen total va a ser al volumen del cilindro sin huecos menos el volumen que ocupa el hueco. Ahora, sustituimos numéricamente. Entonces el volumen del cilindro completo sería 763.4088 centímetros cúbicos, mientras que el volumen del hueco es de 235.62 centímetros cúbicos. Realizamos esta resta y nos da un total de 527.7888 centímetros cúbicos. Y este es el volumen del cilindro hueco que tenemos en la figura.